Buenas tardes. Saúl de los Santos, bienvenido al podcast Innovator. Hablemos de innovación. Saúl, voy a hacer una breve introducción de tu bio. Muchísimas gracias por adelantado, ¿verdad? Por darte tu tiempo en platicar con nosotros y por darte esta oportunidad para conversar y compartir algunas de las ideas que traemos en mente. Para toda nuestra audiencia, Saúl de los Santos es director y socio fundador de Axis, Centro de Inteligencia Estratégica. Es un articulador de estrategias, apasionado de la innovación y del desarrollo de regiones con enfoque en el bien ser y bienestar de las personas. Su trayectoria le ha permitido conjugar conocimientos técnicos con un enfoque de negocios y una visión genuinamente global. A lo largo de su trayectoria en el sector académico, gubernamental y privado, ha logrado concretar diversos proyectos de impacto en el desarrollo regional, en el área de promoción de inversiones, desarrollo de capacidades locales, innovación, desarrollo tecnológico y la formulación de planes y proyectos que impactan en la competitividad, destacando su labor en la industria de dispositivos médicos, la electrónica de consumo, la de plásticos, nanotecnología y la integración de cadenas productivas y clústeres. Su formación profesional es ingeniero industrial con especialidad en administración de la manufactura, además de contar con 2 maestrías, una en ingeniería de sistemas de calidad y productividad y la segunda un MBA con especialidad en administración pública. Siempre interesado en el aprendizaje, en colaborar en el desarrollo del tejido social y las interdisciplinas, colabora con universidades, cámaras y asociaciones en pro de la generación de valor agregado bajo diversas modalidades. Lo motivan tremendamente viajar y salir de su espacio de confort, degustar nuevas propuestas de cocina urbana, la fotografía, apreciar el arte en múltiples expresiones y las actividades ecoturísticas y deportes de alta resistencia. Bienvenido, Saúl. Gracias, Marco. Oye, qué buena onda que tenemos oportunidad de volvernos a poner en contacto y platicar, aunque sea ahora por estos medios, ¿no? La nueva realidad. Así es. Como dice Orman, el juego ya cambió y hay que adaptarnos, ¿verdad? Sí, así es. Y yo tengo el gusto de conocerte, Saúl, hace ya varios años, ¿verdad? En una de nuestras primeras incursiones a Tijuana. Fuimos allá con una de mis compañeras, Laisa Denis, de parte de BPC. Y ahí, pues, la recepción tuya, cálida y la bienvenida que nos diste ahí a la ciudad y a todo lo que podía ofrecer la ciudad, pues fue excelente, ¿no? Eso te agradece desde la primera vez, el primer enganche que tuvimos con ustedes. Luego ahora que ya ha evolucionado mucho tu empresa y nosotros pues iniciando una segunda ataque al mercado de Tijuana, pues nos diste otra vez la bienvenida ahí a la ciudad, ¿no? Entonces, pues muchas gracias de antemano y pues gracias por estar aquí. Vamos a echarnos una buena platicada sobre la situación que vivimos actualmente y pues escuchar tus recomendaciones al respecto, ¿eh? Claro, gracias. No, ya saben, siempre bienvenidos. Tenemos similitudes entre Juárez y Tijuana y eso hace que las sinergias se puedan dar así con una prontitud tremenda, ¿no? Sí es. Oye, Saúl, pues mira, vamos a empezar un poquito con el tema. Nomás lo único, antes de empezar, quería preguntarte, sabes que ahora con el remote work y el home office que estamos viendo todos tenemos una experiencia que nos ha sucedido. Ahí hay memes, ¿no? Que andan rondando, de la gente que a veces habla cuando no debe o está el perro ladrando en la junta, ¿no? A veces. Sí. Entonces quisiera que me compartieras una que sea de tus favoritos, que te haya sucedido a ti o a algún miembro de tu organización. Híjole, pues mira, no hemos tenido ninguna tan gacha, algunas de que no es nada chusca, pero estaba con una reunión crítica, presidentes de organismos y demás agendada y se va al internet. O sea, 5 minutos antes de que entremos estaba yo en pánico, reseteando y aparte estaba yo solo en la oficina porque era las 6 de la tarde y entonces dije, no, pues acá tengo simétrico y dedicado y lo que tú quieras. Estaba vuelto loco y me la tuve que aventar en el celular, ¿no? Y entonces, olvídate, pero fue una improvisación tremenda porque no había los recursos que he preparado, ¿no? Doble pantalla y el otro, entonces
aquí con el dedito, ¿no? Moviéndole y demás. Y yo estaba en realidad así como algo estresado, bla, 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 tratando de salir adelante y nadie se dio cuenta. Que se estresó y que hizo un pancho en su cabeza fui yo, ¿no? Entonces, hay que estar listos para lo que sea, ¿no? Sí, Entonces, claro. ahorita, plan B, plan C, plan D es parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, Sí. quizá no es chusco, pero sí me metí en aprietos, ¿no? No, sí, y fíjate que hace unos días tuvimos una presentación con una empresa que estaba eh, lanzando unas líneas de producción para kits ahí en la región, de hecho, en la región de California, en el Sí. sur de California específicamente, kits para testing, ¿verdad? Del virus. Ajá. Y hablamos sobre la posibilidad de de participar en la validación y en la puesta en marcha de la manufactura. Y en medio de la conversación estaba yo dando la introducción de la empresa y Ajá. viene mi hija, tiene 3 años, no, tiene 4 años, ay, perdón, tiene Ay, 4 años caray. y viene mi hija y se sube, oye papi, que no sé qué, pues rápido, tuve que cancelar cámaras y mute, pero se dieron cuenta y se rieron y todo y luego ya, proseguimos, pero pues Sí, sí, a todos nos pasa, ¿no? A todos nos así pasa, es. Parte de la cotidianidad ahora, ¿no? así es. Oye, Saúl, bueno, pues empezamos si quieres con el tema. Traigo ahí, preparé unas preguntas para platicar contigo que me Sí. gustaría discutir. ¿Cuál es? La primera es, me gustaría empezar con tu visión sobre las tecnologías de innovación. Eh, ¿Qué es lo que tú ves que o cuál es tu visión sobre la innovación de tecnología en la industria de manufactura mundial? Sí, bueno, pues respecto a esto que comentas, mira, yo creo que hay toda la situación del COVID en general está haciendo que revaloremos eh, el contexto de una manera muy drástica. Si hablamos específicamente de las tecnologías, claro que todo lo que tiene que ver con digitalización, menos contacto, etcétera, ahorita hace mucho sentido y están las empresas muy sensibles a decir, pues claro, automatización porque reduces la manipulación, ¿no? Muchas manos tocando el mismo producto como fuente de contagio o cuestiones por el estilo, o menos dependencia del ser humano para efectos de continuidad de la operación. Pero eso es un tema que muy de coyuntura, o sea, eso es algo que ya venía como una tendencia y ahorita lo vemos como quizá la solución al gran problema que tenemos, pero hay que ser muy cuidadosos en generalizar, ¿no? Eso definitivamente seguirá siendo una tendencia y todo lo que tiene que ver con digitalización, pues se acelera. Antes no concebíamos, pues, tú mismo decías, oye, no, pues es que tengo que ir a Tijuana y una vez al mes, 2 veces al mes tengo que estar cara a cara con los clientes, porque si no, no se madura la relación y todo lo demás. Y esto también tiene que ver con lo generacional. Esto de COVID hace que se aceleren los tiempos y veamos con mucha más naturalidad el trabajo a distancia, las reuniones a distancia y todo lo demás. Entonces, todo lo que tiene que ver con digitalización, claro que se le aceleran los tiempos, ¿no? Pero igual no es la solución, digamos, a todos los problemas y a todas las necesidades. Una tercera que valdría la pena también poner en la mesa tiene que ver con la inteligencia artificial. También es un tema que hay quienes dicen que las empresas que no implementen inteligencia artificial están fuera de la jugada. Pues todos tenemos algo de inteligencia artificial ahí en el celular ya, ¿no? O sea, es difícil pensar que alguien no implemente algo de inteligencia artificial, Siri o lo que tú quieras, ya ahí tiene inteligencia artificial. Muchos buscadores de datos, muchas plataformas de software lo están incorporando, pero eso no significa que las empresas estén haciendo un uso estratégico de cada una de las tecnologías, ¿no? Entonces, se aceleran, se popularizan, se hacen más presentes en el control de las actividades, en la productividad, pero el chiste es cómo desde tu lado particular encuentras un uso estratégico de esas tecnologías. Y ahorita si quieres, por ahí tengo unos slides y a lo mejor podemos abundar un poquito más en eso.
Y otra tecnología a la que hemos apuntado es este tema de la impresión 3D, la manufactura aditiva. También hay esta cuestión de que se pone en entredicho el tema de las cadenas globales de valor. ¿Por qué? En general, se espera que la demanda por un tiempo se reduzca de los bienes electrónicos y de consumo por poder adquisitivo. Segundo, el tema de esta guerra entre Estados Unidos y China empuja también algunos temas de Europa tratando de recuperar su productividad, empujan a que las cadenas no sean tan globales, sino un efecto como de desglobalización. Y eso significa regresar a lo regional. Regresar a lo regional no necesariamente significa impresión 3D, sino más bien proveedores locales, escalas de producción más pequeñas y en consecuencia productos más caros, ¿no? Porque no tienes las eficiencias de una concentración global. Entonces, dentro de todo eso va a haber una parte que sí se resuelva cada vez más, pues con impresión 3D y otras técnicas de manufactura aditiva, porque, por ejemplo, ya lo vimos en cuestiones como la producción de equipo de protección personal, ¿no? Entonces, ya es evidente que sí se puede hacer a una cierta escala que no es nivel prototipo, corrida corta, sino al nivel de una producción considerable. Entonces, yo creo que al menos estas cuatro hay que verlas como tecnologías mucho más cercanas de lo que estábamos acostumbrados. De hecho, por acá las puse en una filmina, ¿no? Inteligencia artificial, el tema de Big Data. Big Data también es súper evidente, estamos generando tanta información. El problema de Big Data es que la mayoría de las personas y las empresas no tienen ni van a tener por muchos años la capacidad de procesarla, de interpretarla, analizarla, de predecir, ¿no? La mayoría de la gente no. Si tú te tardas un día en procesar Big Data, ya se te llenó el bote de Big Data otra vez, ¿no? Entonces, tener Big Data y sacar provecho de ello significa prácticamente capacidad de análisis, interpretación, predicción, toma de decisiones instantánea. Pues Big Data, sin pensar en inteligencia artificial, significa que vas a estar acumulando y acumulando información histórica, ¿no? Entonces, eso va muy de la mano. Y lo que hemos comentado al respecto tiene que ver más con, en ese sentido, la información profunda, o sea, más que muchos datos, los datos que te dan información de fondo, que te permiten interpretar cuestiones muy particulares, ¿no? Ahí esa frasecita que pusimos de, estás viendo la tele o la tele te está viendo a ti, ¿no? Cada vez que interactúas, y ahora estamos interactuando más, los sistemas están acumulando más y más y más información de en qué horario nos conectamos, con quién nos conectamos, desde dónde nos conectamos, qué decimos, cómo lo decimos, etcétera, y todo eso está sujeto pues, a interpretación, ¿no? Entonces, de entrada, yo creo que hay que voltear a ver a todas estas tecnologías que ya venían. En realidad, no hay, porque el tiempo es muy corto, no hay tecnologías nuevas en el horizonte a partir de esta cuestión de COVID. Todavía yo no ubico una tecnología que hayamos descubierto basado en COVID, sino el efecto, el fenómeno por lo rápido, es que las que ya estaban se aceleran en participar en el mercado. Y muchas de esas tecnologías pues ya estaban 30, 40, 50 años atrás, empezaban a venir desarrollando, ¿no? Y se acelera sobre todo la evolución, ¿verdad? De ciertas tecnologías ahora, pues Sí. toman un valor mayor y juegan un mayor papel en el entorno y se acelera su evolución. Yo he visto ahora, hay prototipos de impresión en 3D de polímeros como silicón y es muy escaso, pero ha sido un tema por muchos años y ahora he visto que hay más pues más enfoque en la aceleración del desarrollo de ciertas tecnologías. Sobre todo, y muy importante eso que mencionas del AI y de Big Data,
Fíjate, nosotros empezamos ya tarde, pero empezamos hace un par de años a revisar situaciones de análisis de datos y de pues data analytics y ciencia de datos en general. Y ahora estamos implementando inteligencia artificial para la adquisición de talento. Pero como bien dices, es cómo utilizas la tecnología para eficientizar o para salir del otro lado, ¿verdad? De la crisis. Entonces es utilizarla como una herramienta. Y eso es lo que a lo mejor muchas personas pues no saben, ¿verdad? No tienes que desarrollar la tecnología, sino más bien utilizarla tal vez de alguna manera. Las empresas deben de utilizar esa tecnología. Ahorita que hablas de manufactura aditiva, aquí estoy yo aprendiendo, mira. Estoy aventándome ahí. Haceme el curso. Porque, no, digo, tengo una pasión así por impresión 3D y estamos estudiando mis hijos y yo modelos de 3D, impresión 3D y todo. Quiero que piensen a ver cómo podemos, cómo pueden inculcarles a hacer algún negocio con manufactura aditiva, algo sencillo, ¿no? Enseñarles también cómo funciona la inteligencia artificial en los Facebook Ads, en Google Ads, cómo pueden hacer su propia tienda virtual, etcétera. Entonces, por ahí viene ahí el deseo de aprender. Claro, claro. Yo creo que, mira, son tecnologías emergentes todavía al mercado y entonces es justo el momento de subirse en ellas, ¿no? Yo creo que es, y como bien lo dices, un enfoque en torno a la tecnología es el de desarrollo, ¿no? Decir, yo voy a crear una variante, Sí, eso funciona, el push, cuando tú estás a un nivel muy avanzado del conocimiento y de la técnica, y ya sabes de los desarrollos anteriores qué ha funcionado y qué no, entonces puedes avanzar en frontera del conocimiento, en frontera de la aplicación. Pero cuando suceden cosas como estas, donde dices, oye, tengo que reaccionar en semanas, en días, en un mes, tengo que adaptarme, pues en realidad la opción de menor riesgo es ser un integrador. Entonces, el integrador sí conoce las tecnologías, es evidente que es una necesidad, pero lo más importante entonces es entender la verdadera necesidad del mercado, entender las condiciones de uso, ¿no? Entonces, regresamos a temas como lo de equipo de protección personal. Mucha gente hizo estos túneles, cabinas, caretas, mil cosas, desde una perspectiva del ingeniero y del diseñador, diciendo, este es eficiente, se ve bonito, no se rompe, el material se puede fabricar, etcétera, pero nunca pensó en si eso se podía sanitizar, o si era de grado médico, o si, por ejemplo, podía interactuar en compatibilidad con otros equipos que ya están en el hospital y que no los vas a mover. Entonces, ese desconocimiento de la situación de aplicación hace que muchos de estos planteamientos innovadores puedan no ser muy asertivos. Y a la inversa, quien tiene el conocimiento de la necesidad, de la condición de uso, es un buen, digamos, partner para efectos de desarrollar soluciones efectivas. Pues creo que eso ha sido una gran lección también para nosotros en las regiones, demasiada inventiva, como que afloró todo esto de los makers y todo el mundo volteó a decir, yo desde acá puedo fabricar N cosas que ayudan. El problema es que mucho no estaba centrado en la necesidad o en las condiciones de uso, las condiciones de mercado, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que ese va a ser el reto hacia adelante. No es una cuestión de ver la tecnología desde el lado técnico, sino también desde el punto de vista al menos financiero, decir, oye, ¿cuánto cuesta y quién lo va a pagar? Porque no necesariamente todo el mundo va a tener dinero, ¿no? Los mercados van a ser más chicos. Y luego, si esto entra en las condiciones en que se va a usar, ¿no? O sea, es mucho más que antes. O sea, inclusive ahorita que decías inteligencia artificial, por ahí hay algunas variantes de propuestas de software que hace diseño, ¿no? El diseño industrial. Sí. O le alimentas una serie de parámetros y itera N veces para decirte, esta es la morfología de la parte más eficiente para lo que andas buscando, ¿no? Esta es la que reduce las acumulaciones de calor, aumenta la dispersión,
la que reduce los puntos de tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que quizá desde el punto de vista tradicional sería pues tardado, ¿no? Tiene ciclos de cambios de ingeniería y aprendizaje de campo y demás. Y ahora lo puedes modelar y simular, ¿no? Puedes simular el producto y el software va a determinar cuál es el mejor diseño. Lo que el software no va a poder hacer es decir, a ver, cuáles son las condiciones de uso de los humanos. Entonces ahí es donde todavía hay un campo en términos de convertir necesidades a parámetros de entrada de diseño, ¿no? Pero creo que eso va a ser sumamente importante. Bueno, entonces, a ver, y pensando en esa línea, ¿verdad? Manteniendo esa línea de pensamiento, ahorita nos presentaste 4 diferentes tecnologías. ¿Cuál es tu recomendación para empresas y profesionales? En base a el enfoque para integrar o para desarrollar según su aplicación, ¿verdad? Según su disciplina, me refiero a la empresa o al profesional. Si nos pudieras un poquito desmenuzar, por ejemplo, si estás en esta industria o si estás haciendo esto, yo creo que esto te puede servir, ¿verdad? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que la primera tendría que ver justamente con tener una visión que no es la de mercado, porque la visión de mercado, normalmente usamos ese término para referirnos a volumen de demanda, precio, competidores y algunos otros parámetros. Pero para entender la aplicación, la condición de uso, inclusive tú trabajas mucho, tu empresa, y al igual que nosotros, con la industria maquiladora. Y el ingeniero que está ahí, el ensamblador y el técnico y todos, toman como referente una especificación, ¿no? Si yo cumplo la especificación y cumplo el estándar internacional, o etcétera, de validación, lo que sea, regulatorio, entonces la pieza está bien. Y entonces, con que yo haga esa interfaz contra el estándar, ya puedo fabricar. Ahora, cuando estamos diseñando, ahora la necesidad siempre ha estado ahí, pero ahora es más aguda en términos de poder decir, oye, si lo voy a cambiar, si lo voy a rediseñar por completo, etcétera, ¿cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuánto? Por ejemplo, mucho del tema de los ventiladores, que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchos grupos a nivel nacional empezaron a intentar desarrollar. Algunas piezas, por ejemplo, eran escasas, ¿no? Y nunca se contempló que la supply chain. Pero otra condición es que generaban calor, mucho calor, porque estaban contemplando motores automotrices para uso intermitente. O sea, que los prendes unos minutos y ya, o tienen una ventilación alta por estar expuestos. Cuando los llevas a un producto encapsulado y uso constante 24/7 durante 15 días, ese motor, aunque te dé la potencia y la funcionalidad, no es el adecuado. Porque no consideramos de entrada que la condición de uso no se limita a una presión de salida, a un volumen de aire, sino a dentro de un espacio limpio y un uso prolongado. Así es. Entonces, entender condiciones de uso va a ser uno de los requerimientos para ingeniería mucho más evidentes. Ya lo es, esto lo que hace es traerlo a la mesa. ¿No? Claro. Oye, si no entiendo quién lo usa, cómo lo usa, en qué condiciones, bla, bla, estoy corto de información, ¿no? Ese es un tema importante. Segundo es familiarizarse con las tecnologías, o sea, inteligencia artificial, Big Data, analítica de Big Data, virtualización, como habilitadores, no como productos, sino como herramientas, ¿no? Entonces, es también muy importante. O sea, son herramientas, no son, para algunas empresas, la menor parte van a ser su producto. O sea, simplemente en Baja California hay cerca de 100,000 empresas. De esas, 99,900
deberían de ser usuarios de virtualización, aditivo, analítica e inteligencia artificial, y las otras 100 deberían de estar desarrollando soluciones o herramientas que usan estas tecnologías. Para la gran mayoría, no hay que ser experto en ninguna de estas. Hay que ser buen usuario, ¿no? Buen usuario y determinar dónde y cómo combino soluciones, inclusive algunas ya de mano, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para detectar en tus prospectos en un proceso comercial qué tipo, si eres una florería, ¿no? ¿Qué tipo de arreglos les gustan más acorde a sus demográficos? Entonces, tu página web dice, entró Marco, entonces Marco está chavo y vive en Juárez y el otro. Ay, gracias, gracias. Entonces, a él le voy a poner este tipo de productos primero. Porque por estadística y por conocimiento de los mercados esto es, ¿no? Y cuando llega otra persona, una señora mayor y demás, dicen, no, pues quizá el arreglo ya no es el arreglo romántico, sino es el arreglo que da una sensación de calidez y demás, de amistad o fraternidad. Entonces, ¿cómo hacerle para utilizar las herramientas para eso? Ese es el gran reto. Entonces, conocer mercado en condiciones de uso, conocer las herramientas y ser integrador, creo que es otra. Otra habilidad tendrá que ver con, dada la escasez de recursos, o sea, en recursos me refiero, hay cosas que se van a encarecer, hay empresas que van a quebrar, en fin, o sea, esto tiene muchas, muchas consecuencias. Hay una cuestión de aprovechar lo que se tiene. Entonces, una de las primeras acciones a nivel persona, a nivel empresa, a nivel región, es decir, en realidad, ¿para qué soy muy bueno? Más que enfocarte en tus debilidades y en los retos, hay que hacerse mucho la pregunta, ¿qué sé hacer muy bien? ¿Dónde tengo capacidades? ¿Dónde tengo recursos? Y construir en base a los recursos, construir más en base a lo que ya se tiene que en base a lo que se pudiera conseguir fuera, ¿no? Fuera en todo sentido, fuera en otra empresa, fuera en un proveedor, fuera en otra región, fuera en otro país. Entonces, ese inventario nos hace voltear me gusta la palabra frugal. Frugal es una palabra que no se usa mucho, los mexicanos somos muy frugales, porque algo se rompe y con lo que hay alrededor lo arreglamos y lo hacemos que siga funcionando. Y es eso, un poquito esa es la mentalidad. Nada más que esto hay que llevarlo a un campo profesional, ¿no? Y entonces, ¿qué hay alrededor también? Pues hay una posibilidad de hacer alianzas, ¿no? En el entendido de que no todo el mundo está bien y en el entendido de que si cooperamos, nos puede ir mejor. Entonces, ese es otro talento a desarrollar, el de poder encontrar maneras de aliarnos y de colaborar, ¿no? Entonces, ahí van 3. ¿Qué más? Yo creo que la flexibilidad, y eso tiene que ver con demasiadas cosas. Una, con estar más dispuestos a decir, hay cosas que yo planeaba hacer que ya no van a hacer. Y soltarlas y decir, pero estas otras sí pueden ser. Así es, así es. Y otra, los horarios, los lugares de trabajo, pues es un entrenamiento también en ese sentido, ¿no? Porque desde la Ley Federal del Trabajo y demás, todo es muy cuadrado. La Ley Federal del Trabajo mexicana habla de en el lugar de trabajo y en la jornada laboral, como cosas así súper definidas, adentro de este cuadrito y de tal rayita el reloj. Y fuera ya no aplica, ¿no? Y ahorita todo eso está volteado, ¿no? Entonces, ni los horarios ni los lugares son tan rígidos, ni las funciones, a veces los puestos van a cambiar, en fin, ¿no? Entonces, a alguien lo contrataron para ir a visitar empresas y ahorita nadie te acepta una visita. Nadie. Así es. Entonces, ¿qué haces? Entonces, la capacidad de adaptación sí tiene que ver con una flexibilidad mental, pero también tiene que ver con otras cuestiones como aceptar la pérdida, aceptar
que hay cosas que tú habías planeado, como tus vacaciones, que ya no se pudo, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas, bodas, graduaciones, eventos, los cursos que íbamos a dar en Juárez, cuántas cosas habíamos planeado que ya no van a suceder? Entonces, si nos quedamos anclados allá, no vemos lo que sigue. Entonces, parte de esa flexibilidad tiene que ver con soltar y ver nuevas posibilidades. Entonces, eso también, en un mundo más rutinario, acelerado, y donde teníamos unos planes tan trazados, así tan lineales, ya no queda, ¿no? O no se fomentó. Así es. Entonces, ahí tenemos una necesidad de aprender algo. Y sobre todo, digo, eso, para mí es bien importante, me llama mucho la atención, aceptar la pérdida, ¿no? Como parte de lo que, digo, aceptar que ya no va a ser lo que tenías planeado. Y ese yo creo que es uno de los primeros pasos para poder desprenderte de ese carga que traes mental, emocional, para poder pensar, a ver, vamos ahora a ver cuál va a ser el plan B o cuál es la alternativa a lo que se tenía planeado. Y eso les va a permitir a los profesionales, a las empresas, a poder salir del otro lado del bache, a poder salir adelante, porque pues Sí, todavía hay muchas empresas que están sufriendo día a día pérdidas, están uh, evaluando, ¿verdad?, cómo seguir adelante con todos estos, la situación tan complicada en la que nos encontramos. Pero el primer paso, pues como dices, es, a ver, vamos a aceptar que ya se perdió esto, vamos a ver, a voltear a ver cómo seguimos al mañana, ¿no? Cómo le damos la vuelta a la tortilla. sí. Bien importante. Sí, mira, y me regreso aquí, puse una en la pantalla, Ajá. el futuro y los futuribles. Un tema del que yo tengo 10, 12 años siendo relativamente experto a nivel nacional, y nunca he dado un curso de esto en Baja California, curiosamente. Tiene que ver con el análisis prospectivo, la anticipación y la construcción de escenarios. Que entonces, cuando tú dices, vamos a hablar de cuál va a ser el futuro, cómo va a ser el futuro, ya estamos mal, porque así como el mercado no existe o el consumidor no existe, tampoco existe el futuro. Hay los mercados, son muchos mercados muy diferentes que se van a comportar cada uno de manera diferente, ¿no? Se van a modificar, Claro. la mayoría sí, pero no hay un mercado homogéneo, ni hay un consumidor homogéneo. Entonces, con el futuro es aún peor, porque el futuro no existe, y entonces no hay futuro, hay muchos futuros posibles, los futuribles, futuros posibles. Y entonces los futuros posibles son muchos, y todos dependen de qué hagamos. O sea, el futuro no es Nostradamus necesariamente, ¿no? No es así, ya está escrito. Pues entonces, ¿para qué hacemos cualquier cosa, no? ¿Para qué nos preocupamos y para qué hablamos de planes y nada si lo que va a suceder va a suceder? No haría ningún sentido. Entonces, si los futuros son posibilidades, lo que pasa es que también hay posibilidades más probables que otras, ¿no? Entonces, si dejamos que las cosas se den como van ahorita, se nos van a caer muchas más empresas y se van a perder muchos más empleos y nos vamos a tardar mucho tiempo en recuperarnos. Yo platicaba con algunos empresarios de Mexicali hace unas semanas y decía, hace cuenta que estamos ahorita aquí, como si nada, ¿no? Estamos teniendo una conversación y mientras platicamos, tú y yo tengo abiertas, ¿cuántas te gusta? 5, 8 pantallas y aplicaciones en mi laptop. Es más, no es una laptop, es una desktop, ¿no? Para hacerlo más evidente. Es una desktop y tengo un Excel que llevo horas metiéndole datos y configurando fórmulas. Y estoy descargando otros archivos y en otro estoy en un portal de un cliente metiendo una cotización para concursar un proyecto y en otra estoy escribiendo un blog
10, 12 cosas, y de repente, así como estamos ahorita, las luces empiezan a parpadear, ¿no? Y te das cuenta que en el cuarto enseguida y en el otro algo está sucediendo mal, y de repente allá en aquel cuarto que se llama China, empieza un fuego, ¿no? Y tú dices, ching, pues, ¿qué está pasando, no? Pero está allá. Y luego en el otro que se llama Europa, y luego en el otro que está Estados Unidos hay cortos, y dices, se va a quemar mi laptop porque esto viene para acá. Y entonces lo que hiciste es que le jalaste el cable del power, de la corriente, para que tu computadora no se quemara, Para ¿no? que se aislara. Para que se aislara de la corriente eléctrica, ¿no? La aislaste, ¡pum! Y entonces se apagó, ¿verdad? Porque no tenía batería. Y entonces te esperas un rato. Ahorita estamos en ese proceso donde México apagó su computadora porque desconectó a muchas empresas y mandó a la gente a su casa, lo que tú quieras. Y entonces ahí estás, Marco, y estás esperando 1 hora, 2 horas a ver si tú sientes que ya no va a haber un problema cuando la conectes, ¿no? Y hablas a Comisión de Electricidad y dices, oye, ¿qué pasó? No, pues fíjate que cayó un corto que se llama COVID, ¿no? Pero lo estamos arreglando. Y yo creo que para las 6 de la tarde ya queda resuelto. Órale. Entonces tú dices, faltan 2 horas, me voy a esperar, ¿no? Más seguro. Y así pasa. Y a las 6, oye, ¿qué onda? Pues sí, yo creo que ya puedes, yo creo que me siento más o menos confiado de que la puedes volver a conectar. Entonces, esperaste 6, 8 horas para volverla a encender cuando te hayas tardado un segundo en apagarla, ¿no? Así a la brava, sin hacer planes, ¡pum! Y entonces reinicias tu computadora. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto te tardas en Pues el... todo, ¿Y dónde están tus archivos? todo el trabajo que estabas haciendo al momento y todo. Se perdió tu Excel, ¿verdad? El download se interrumpió y hay que empezar de nuevo el download porque era un archivo tan grande que llevaba horas y le faltaban 5 minutos, pero se perdió. ¿Ah? Hay que volver a iniciar el download. Y luego la cotización que estabas ingresando ya cerró, porque estaba 1 hora de cerrar y tú te tardaste 5 en reiniciar. Entonces, regresar al punto donde estabas no se tarda un segundo ni se tarda 5 horas, se va a tardar mucho más. Y algunas cosas, como decíamos, ya no van a estar ahí cuando regreses, ¿no? Era streaming algunas cosas y ya se perdió, era streaming, ¿no? Ya no lo vas a poder volver a ver. Entonces, eso sucede y en eso estamos. Y la cuestión es ahorita, ¿cómo vamos a hacer para reducir impactos, para reactivar y para decir dentro de los futuros posibles cuál es el mejor al que puedo aspirar? Puedo aspirar a un mundo menos contaminado, menos denso, menos tránsito en las calles. Puedo aspirar, o sea, dentro de lo malo que puede ser lo bueno, ¿no? Siempre va a haber lados buenos. Entonces, ¿cuáles de esas variables puedo enfatizar y tratar de hacer mi desarrollo en base a una nueva realidad? Esa es la nueva realidad. La nueva realidad es gente sin dinero, mucha gente sin empleo, empresas que ya no existen, chicas, medianas y grandes, cadenas que se reconfiguran, más tecnología, o sea, pero también, por ejemplo, hay muchas personas que están haciendo más deporte de lo que hacían antes, o están comiendo más sanos, o están menos estresados, bueno, cosas, ¿no? Entonces, habría que ponderar dentro de las posibilidades cuál es el futuro posible que queremos en cada caso, en lo individual, como empresa, como lo que sea, ¿no? A lo mejor para muchas empresas en el inter de esto, y lo hemos estado midiendo, los esquemas flexibles con algunos colaboradores van a ser muy importantes, ¿no? Y entonces, Claro. chin, si tengo talento y personas que ganan bien, y eso lo hemos medido con empresas de software. En general, y me voy a cambiar ahí un poquito para meter el dato, el 50% de las empresas, al menos en Baja California, igual en otras regiones, redujeron personal. En el caso de empresas de desarrollo de software, más del casi 90% de las empresas no redujeron personal.
Las empresas normales o del resto de los sectores vieron afectados sus ingresos en el mes 1 y proyectan que en el mes 2, 3 van a seguir teniendo afectaciones y luego a ver qué pasa. Las empresas de software en el otro lado dicen, de repente el primer mes no me pegó, pero a 3 meses, 4, quién sabe qué pasa. Ahí voy a perder. ¿Por qué? Porque tengo asegurados proyectos y a futuro quién sabe. Quién sabe si los nuevos proyectos lleguen. Viene el dilema de decir, ¿cómo retengo talento si es mi activo más valioso? No son las computadoras, son mis programadores que ya saben las metodologías, los estándares. Entonces, ¿cómo los conservo si no tengo asegurado el ingreso? Entonces, ingenio, estrategia, pero una de esas tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos talentos sí están dispuestos a decir, bueno, pues me voy a un trabajo por horas, pero las horas que trabaje me las pagas mejor y quiero más flexibilidad y quiero esto y quiero lo otro. En fin, ¿no? Entonces, claro, flexibilidad va a ser parte de la ecuación. Cultura organizacional. También ahora la gente busca mucho una cultura organizacional que tenga cuidado del medio ambiente, la comunidad. Ahora, que sea una empresa que tenga compasión, sí, que es un tema ahí que estoy leyendo y escuchando mucho. Entonces, pues sí, ese va a ser el conjunto de esas empresas. Se van a quedar con el talento, o se están quedando ya con el talento, ¿no? Porque ahorita, aún que estamos en esta situación, pues de todas maneras, hay mucha gente moviéndose, mucha gente pues quedando en riesgo y pues buscan una alternativa. Así es, sí, así es. Mira, justo una filmina atrás decía, estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco, ¿no? No en el mismo barco porque hay personas que inclusive se sienten muy seguras porque son jóvenes y fuertes y dicen, se me pega el coronavirus y no me va a pasar nada, ¿no? Claro. En su mente. Y hay quienes piensan todo lo contrario. No puedo salir ni un centímetro afuera de mi casa porque me voy a morir. Hay gente que tiene ansiedad y depresión y todos los problemas que psicológicamente cada uno de nosotros traemos ante una situación de estrés afloran, salen. Claro. Salen y se manifiestan. Entonces, si hay personas que traen cuestiones de arranques, de violencia, de pánico, de lo que sea, eso está a flor de piel. Entonces, no todo el mundo lo está viviendo ni económica ni psicológicamente desde el mismo punto de vista. Y eso hay que reconocerlo, como dices. Eso es ahí donde empieza la compasión. Con poder entender que algo que a pesar de que a ti no te sucede, a alguien más lo puede hacerse sentir mal, ¿no? Le puede causar un sufrimiento, un dolor, puede haber personas que tengan la vida resuelta económicamente y la pueden estar pasando muy mal ahorita, ¿no? La pueden estar pasando muy mal. Esto no es privativo de nadie. Y todos, de alguna u otra manera, vamos a tener alguna pérdida, algún efecto directo o en conocidos, o en familiares, o en las empresas, que todavía no sabemos, todavía no hemos hecho cuenta de todo eso, ¿no? Y para algunas personas es más evidente, obvio, pero como bien dices, la compasión, estamos ante una situación que nos hace repensarlo, nos hace considerar si eso no es. Cuando hablamos de la pérdida de empleo, igual en lo que hemos estado monitoreando, el grueso de la pérdida del empleo es personas temporales o de contratos relativamente recientes de baja calificación y baja remuneración. Entonces, si tú dices, bueno, es que yo conozco muchas personas, pero yo tengo una posición gerencial y esto y el otro, quizá en tu círculo no se resienta tanto, ¿no? Pero a otros niveles el impacto es mucho más severo. El punto es que no nos estamos dando cuenta, ¿no? A la vuelta será más evidente, ¿no? Al paso del tiempo. Claro. No, sí, y yo estoy seguro que ya cuando hagamos el recuento de los daños ahí, híjole, va a ser una tras otra de sorpresas
de lo que no nos dimos cuenta a tiempo. Ojalá y eso nos sirva para aprender y establecer, mejorar nuestras medidas informáticas y la manera en que comunicamos con la sociedad, que los gobernantes comunican con la sociedad, etcétera. Sí, Porque creo que vamos a darnos cuenta de muchas cosas, pero va a estar así como que va a ser un documental y lo vamos a ver. No, pues, se acuerdan hace 2 años y apenas está saliendo de la luz todo el asunto. sí. Es muy curioso porque a pesar de todo lo que está sucediendo y en México, en la economía, en el empleo, en los números está sucediendo mucho y no se percibe. O sea, no es evidente, ni en salud, ni en economía, ni en empleo, ni nada, no se percibe todavía. Entonces, es curioso, ¿no? Hay una gráfica muy reciente donde el peor manejo de la pandemia era Italia, ¿no? Por el número de muertos y demás y casos, cómo se despega, que ya logró controlar, pero México es segundo peor, ya ahorita, pero México todavía no logra controlar, ¿no? Sí, Todavía estamos hablando de que viene segunda y tercera ola, y Entonces no hay certidumbre de poder decir, oye, pues ya vamos a iniciar a reactivar y todo lo demás. Mientras no tengamos vacuna y demás, todavía mucho de esto, y si luego en el Inter tenemos un segundo brote o una segunda, tercera pandemia, ¿no? Y no aprendimos a cómo controlarlas, pues entonces vamos a seguir en la incertidumbre, ¿no? claro. Tenemos que seguir desarrollando y tenemos que seguir atendiendo el resto de necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces tampoco podemos como suspender todo tan indefinidamente. Oye, Saúl, ¿y qué piensas ahora del regreso a las labores que están las autoridades? Ya ves que nos hicieron ahí llegar el decreto de los semáforos y el regreso a las Sí. oficinas y a los lugares de trabajo. Yo sé que Ajá. hay, por ejemplo, hay medidas para las empresas que son esenciales y luego están las que no son tan esenciales o las que se van a convertir en esenciales como parte de la segunda ronda y así, ¿no? Pero eso impacta pues a toda la sociedad, necesitamos todos trabajar, ¿verdad? Necesitamos todos producir para poder vender, para poder circular la economía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Piensas que deberíamos devolver? ¿Piensas que habría que hacerlo escalonado? O sea, ¿cuál es tu opinión? Mira, es que falta una pieza, ¿no? La pieza que falta, o sea, para empezar, la situación del COVID es que como no se ve y tarda tantos días en manifestarse, hay incertidumbre, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos es un juego de probabilidad, todo, dado que todavía no lo podemos ver, todavía no nos alcanza la tecnología para verlo y para detectarlo rápido. Habrá algún día donde podamos tener un arco y pases y detecte todos los virus conocidos y hasta los desconocidos y te diga que hay algo normal, ¿no? Y lo tengamos por todos lados. Y entonces podremos contener de manera rápida, pero ahorita no tenemos esa tecnología porque este problema no lo habíamos tenido en esta magnitud. La ébola y SARS y todo lo demás fue diferente en cómo se manifestó y la rapidez y la mortandad, etcétera. Entonces, ahorita tenemos algo que se incuba mucho tiempo, entonces en esos 15 días andas como, o N días, puedes andar como si nada y transmitiendo. Entonces, como es un juego de probabilidad, la cuestión es con qué medidas reduces tu probabilidad. Las de higiene, limpieza y todo lo demás reducen transmisión, pero no reducen el hecho de que puedas estar cerca de alguien infectado. Y entonces, si estás cerca, cualquier descuido en el protocolo detona. Entonces, desde mi perspectiva, no basta ningún protocolo, ninguno, ¿no? Lo que ayuda a elevar la probabilidad de tener certidumbre es hacer pruebas, ¿no? Hacer masivamente pruebas. Entonces, si tenemos concentraciones de empleo
altas en empresas, por ejemplo, en manufactura, como lo hizo Jalisco, ¿no? Tienes que tener una proporción de pruebas significativa al personal, porque si no, no tienes certeza. Aparte de todas las medidas. Entonces, mientras eso no sea, mientras no tengamos manera de detectar infectados como parte de la ecuación, nuestra exposición es alta. Lo que le falta a la ecuación, ¿no? Creo que esa es una de las Pruebas. cosas esenciales. Esa es una cosa esencial. Y hay que voltear a ver a Jalisco, por ejemplo, muy claro en ese sentido. Es parte de los requisitos locales de que las empresas que tienen números grandes de empleados puedan empezar a reactivarse. Entonces, esa es parte de... El tema de semáforo es necesario. No veo así muy claro otras alternativas muy distintas, porque si decimos vamos a parar toda la economía 15 días para que esto se vaya, no es posible. O sea, ¿cómo te No, no. abasteces? Simplemente, no por una cuestión económica, sino porque no se puede. O sea, necesitamos insumos y cosas para seguir viviendo aunque estemos en nuestras casas. Entonces, ahí hay un detalle. Yo creo que también, en cierta medida, las autoridades o no se tiene la información completa o no se divulga la información completa, y eso ayuda a no generar pánico de más y no generar reacciones de más. Entonces, tendrías problemáticas adicionales a atender. Entonces, eso puedo entender cierta razón en eso hasta cierto punto, pero creo que no tenemos un plan. O sea, en general, en las regiones, en la mayoría de los estados, no lo tenemos, ¿no? Entonces, hay inclusive críticas, hay artículos extranjeros que hablan de que el grueso de los muertos infectados, por ejemplo, en Tijuana y en otras regiones de la frontera, son de empleados de la maquila, ¿no? Y entonces, dices, oye, ¿por qué? Pues un argumento es que se infectan en los puntos de contacto, traslado, etcétera, y otras que cuando estaban descansando en su casa no se quedaron en casa. Y entonces en estas regiones, en estas zonas donde habitan, hubo contagio, ¿no? Entonces no lo sabemos porque no estamos midiendo. Todo eso termina siendo hipótesis, ¿no? Todavía, porque no lo medimos. Pues en nosotros hemos tratado de manejar esto del regreso de una manera que podamos, sabes, como la mayor parte el grueso de nuestros consultores provee servicio a la industria médica, entonces están considerados como esenciales, están trabajando en diversas estrategias, ¿verdad?, para apoyar al mundo con la pandemia, y ellos están, las estrategias que nosotros vemos o que implementamos, los planes y los protocolos, medidas de seguridad y control, todos están pensados en la salud de los empleados. Y estamos enfocándonos porque si están saludables, obviamente el producto final que va a ser para los pacientes, pues va a estar cuidado y va a estar saludable también para ellos. Entonces, yo creo que para todos los que nos escuchan, si nos enfocamos en la salud del personal, yo creo que enfocándote en eso, y mencionas un punto bien interesante que es el de falta ese factor en la receta, las pruebas. Si pudiéramos integrar pruebas y un protocolo de prueba que incluya estadística para darte un nivel de confianza, al menos un nivel de confianza aceptable, eso nos podría dar bastante tranquilidad y ayudar a minimizar también el riesgo de contagio o disminuirlo. Entonces, creo que si nos enfocamos en la salud de los empleados, en la salud de las personas que van a estar trabajando, produciendo, que van a estar en las líneas, en las trincheras, les decimos, creo que ahí podemos salir bastante en ventaja, y sobre todo si tenemos acceso a kits de prueba y estamos desarrollando esos protocolos de prueba que nos den un nivel de confianza.
Así es, sí, eso es importante y te digo, la mayoría de los estados no lo están haciendo todavía de una manera como una técnica, pero es parte de lo que te da certidumbre, porque si no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás midiendo? Estás midiendo lo que pasó hace 15 días, ¿no? Sí, claro. Y así Y estamos. se exponenció en esos 15 días. Si hace 15 días era 5, ahorita deberíamos de pensar que ese 5 se lee como 25, Sí, ¿no? sí. No como 5. Sí, no, Entonces, no. es como lo que decíamos del Big Data, ¿no? Tal cual. O sea, con qué velocidad, en qué momento estás midiendo y cómo estás tomando esas decisiones para predecir efectivamente, tener una buena, digamos, estimación estadística, ¿no? Ese es el punto. Así es. Ahí puse este slide. No sé si has visto esa película de Stanley Kubrick, de Doctor Strangelove. No, no le he visto. Es un tema de que un general de la Fuerza Aérea Americana piensa que los rusos están contaminando el agua, manda a bombardear unos aviones a Rusia, y cuando se da cuenta el presidente de Estados Unidos habla a Rusia y le dice, oye, pasó esto, pero no es intencional, este cuate, bla, bla, bla. Y está programado de tal manera que solo con un código especial lo pueden detener, y entonces el militar que lo ordenó en el inter de la trama, es una comedia oscura, ¿no? Se mata, lo matan, y entonces se pierde el código, y entonces los rusos dicen, oye, pero no te habíamos dicho, le íbamos a anunciar apenas la semana que entra en el coloquio mundial. Nosotros tenemos un sistema de defensa con bombas por todo el mundo, y entonces en el momento en que alguien ataque a Rusia, esto se detona automáticamente y esto sí no hay manera de pararlo. Entonces, si tú llegas a dejar caer una bomba en Rusia, se acaba el mundo, ¿no? Entonces, esa es la trama, y lo que sucede es que finalmente logran que la mayoría de los aviones comunicarse con ellos, que se retracten del ataque, salvo uno, entonces que se dañó el sistema de comunicación, entonces termina dejando caer una bomba, cae la bomba y empieza a detonar como esta orquesta de reactivos nucleares por todo el mundo. Cuando ya el mundo se va a destruir, entonces este grupo de tipo el Pentágono empieza a idear irse a una bóveda al fondo de la Tierra con mandar 100 personas para después de 90 años repoblar el mundo, 10 mujeres por hombre, etcétera, etcétera. Y entonces en el inter de todo esto, el advisor del presidente se levanta porque estaba paralizada las piernas y camina y se da cuenta con mucha alegría que puede caminar, ¿no? Entonces se da cuenta que puede caminar y de todo esto cuando el mundo se está acabando, ¿no? Entonces es como ahorita nos damos cuenta de muchas cosas. Ah, Too late. No valorábamos lo que teníamos. Y si me permites, porque es una buena analogía de los temas de innovación. Por allá del 2011 estuve en Múnich en el laboratorio de bioquímica del Instituto Max Planck, ¿no? Entonces el Instituto Max Planck es pues una eminencia mundial, ¿no? En desarrollo tecnológico en muchas áreas, incluida esta. Y bueno, tuve la oportunidad de estar ahí ahora el mes pasado, en abril. El Instituto Max Planck revela descubrimientos de que los ratones hacen gestos. Cuando les disgusta, sonríen y hacen muecas, y entre ellos comunican con expresiones faciales, como los humanos, ¿no? Entonces, es todo un hallazgo de decir, el Instituto Max Planck, eminencia global, descubre que los animales, o al menos los ratones, tienen expresiones emotivas como los humanos. Entonces, la respuesta es, qué padre. La pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo vamos con la vacuna?
No, la pregunta es Así cómo es. funciona la vacuna, Pues ¿no? sí, pues claro. Qué padre, Tenemos que lo de los entender. ratones, pero... ¿Y el otro encargo qué onda? Así es. Entonces, ahorita mucho de lo que vamos a hacer va a tener que ver con la urgencia, por un rato. Y en el inter de eso, es como si fueran ambidiestros, ¿no? Con un ojo nos vamos a quedar viscos. Un ojo es a lo inmediato, supervivencia, etcétera, y el otro ojo es al futuro. Entonces no puedes decir solo importa la supervivencia. Sí, ahorita importa 80% de la supervivencia, pero 20% importa el futuro. Y al rato 70-30, 50-50, hasta que le demos la vuelta. Entonces Sí, necesitamos atender lo urgente, necesitamos ver hacia el futuro, ¿no? sí es. Así es. Pues oye, qué interesante la plática. En verdad, pues me quedo pensando, ¿verdad? Habíamos hablado de hacer una evaluación, un análisis interno en las empresas para entender, eh, hacer algunos simulaciones de escenarios, ¿verdad? Uno bueno, uno más o menos y uno, el worst case, para poder nosotros evaluar qué sucedería en diferentes escenarios y cómo reaccionaríamos, cuáles serían nuestros planes de contingencia, cuáles serían nuestros planes de prevención o planes de desarrollo en cualquiera de los tres escenarios. Y, y ahora, pues se va, como va cambiando todo esto día a día, pues se va añadiendo un factor más que es el de la reactivación, que estamos todos ansiosos, ¿verdad? Estamos todos esperando esa vacuna y navegar la reactivación económica. Voy a hacer una mención de los tres puntos que nos comentaste para nuestro auditorio, que lo tomen en cuenta. El número uno, nos comentaste, nos comentaste el enfoque en las condiciones de uso para todos los gerentes de ingeniería, líderes de proyecto, empresas pequeñas, medianas, ¿verdad? Y lo tenemos ya, digo, siempre ha habido como cuando vas a hacer una validación es el intended use, ¿no? ¿Para qué vas a usar el equipo? Entonces ahí ya planeas tu validación de equipo, tu validación de proceso. Entonces, en este caso, hay un enfoque muy fuerte que debemos de tener todos los profesionales en las condiciones de uso, cuando estemos pensando en integrar tecnologías de innovación, como las cuatro que mencionaste. Eh, Condiciones de uso del mercado, cómo se va a beneficiar mis clientes o mis prospectos, cómo se pueden beneficiar de la implementación o de mi integración de esta tecnología. El segundo es, y qué bueno que lo mencionas, porque sí lo tenemos en cuenta nosotros, nada más no estaba escrito o no le pusimos atención a que sí estamos poniendo atención a la condición de uso, al intended use del cliente, y está ligado a lo que somos mejores. Yo hablo de BPC. Sí está ligado a una de nuestras fortalezas y ahí estamos robusteciendo esa fortaleza usando una de las tecnologías de innovación que mencionas, inteligencia artificial y data analytics, pero está enfocado en cómo se va a beneficiar la industria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la va a usar? Entonces hay bastante valor. Dime. Y también es una regla que va a aplicar para todo, ¿no? No nada más para el servicio que le doy al cliente, sino para la innovación Sí, interna, para todo, ¿no? claro. Entonces, el right sizing de la tecnología es importante para efectos de optimizar recursos. Ahorita es más crítico optimizar recursos, ¿no? Así es, así es. Entonces, Sí, lo sobrado podrá venir después. Ahorita tenemos que ir a lo adecuado. sí, es un tema diario para todos, yo creo, ¿no? Es la optimización de recursos. Siempre ha sido, pero ahora sí como que con un nivel más agresivo que todos estamos observando. El segundo punto que mencionaste para que tengamos como recomendación es la familiarización con las tecnologías. Es decir, que no tenemos que convertirnos en desarrolladores de alguna tecnología de innovación como Big Data, AI, manufactura aditiva y virtualización,
sino que tal vez podemos ser integradores, observar estas tecnologías que hay alrededor y ver cómo se pueden integrar para el beneficio del mercado o de los mercados. Tercero es un análisis interno de nuestras fortalezas, lo que mencionaba, ¿verdad? Y observar cómo podemos hacer alianzas. Y todos esos, estoy viendo, hay una interconexión entre estos puntos que comento. Desde hacer tu análisis interno de tus fortalezas, puedes identificar si hay alguna integración de alguna tecnología de innovación que quieras adicionar, y a lo mejor viendo alrededor, ¿verdad? A nuestros alrededores, pues ya hay desarrolladores que ya tienen más años o muchos años en el desarrollo de estas tecnologías que tú puedes traer a bordo para ayudarte a integrar la solución para los mercados. Entonces, sí, las alianzas y la colaboración, ¿verdad? De que venga desde un análisis de nuestras fortalezas. Y por último, es la flexibilidad como empresa, como individuo, aceptar, eso es poderoso, aceptar las pérdidas desde el punto de vista de lo que sucedió o lo que tenías planeado ya no va a ser, para poder alcanzar una capacidad de adaptación, una capacidad que nos ayude a adaptarnos a la nueva realidad y que podamos nosotros estar pensando en los futuros posibles. De nada nos sirve traer cargando toda ese baggage, esa mochila llena de cosas que no pudimos hacer. Es mejor estar pensando y analizando cuáles son los futuros posibles, los futuribles. Ya se quedó. Así es. Entonces, en los futuros posibles para poder pues hacer algo al respecto, ¿no? Porque ya los planes que teníamos, pues, ya no pudimos ir a la playa este año, así es que ya se acabó plan B. Entonces, esos fueron los puntos en general de tu recomendación. Ahora, ¿quieres hacer un resumen final? Sí, ahí más o menos los puse y va de la mano con todo esto. Hace años, 6 años, algo así, empecé a hacer más senderismo y un poquito de montaña y algunos viajes así de 400, 500 kilómetros en bicicleta, bla, bla, bla. Entonces, cuando te empiezas a meter a esos temas que tienen que ver más con que el recurso clave eres tú, no es la bicicleta, ni la mochila, ni los zapatos, son herramientas, pero el recurso clave de esas actividades que tienes que perdurar muchas horas o días continuos para llegar a un punto, te deja muchas enseñanzas. Conforme te vas metiendo, yo al menos así soy casi en todo, me meto en algo y lo empiezo, igual que tú, a estudiar y a buscar información porque quiero tener conocimiento de la técnica, porque a lo mejor no soy tan atlético o lo que sea, pero mi punto es la técnica. Yo me sustento mucho en la técnica, ¿no? Entonces, uno de los temas que me metía pues a aprender y tomé algunos cursos es supervivencia. Pues cuando tú tomas cursos de supervivencia afuera, o sea, en el wild, en el campo, donde no hay nadie, alejado de la sociedad, aprendes a obtener agua, a hacer fuego, a comida, a encontrar refugio, y a todo lo que tiene que ver con no morirse, ¿no? En el fondo, la mentalidad de supervivencia es una mentalidad muy individualista. Se centra en yo. Entonces, si tengo que cazar y cortar y tumbar un árbol, una rama, se centra en yo. No estoy haciendo más daño del que necesito, pero la prioridad está centrada en uno mismo. Y eso pasa con las empresas y eso lo debemos de entender. Es natural, es normal. Todas las empresas se van a centrar en sí mismas y en la medida en que consideren que los colaboradores son parte de, nos van a cuidar como parte del yo. Claro. Pero es normal que las empresas no se preocupen por sus proveedores y por sus... se van a preocupar por una subsistencia, ¿no? Y esa subsistencia tiene que ver con ir diciendo, ¿qué tanto puedo avanzar el día de hoy? Y así es en supervivencia. Para llegar a un estado a salvo, tengo que voltear a ver dos cosas. Uno, esencialmente, ¿qué recursos tengo para el día de hoy? Hasta dónde me alcanza según el terreno, el día antes de que baje el sol,
para avanzar. Entonces, cuando queda poquito tiempo para que baje el sol, yo tengo que generar mis condiciones de refugio, porque si me extralimito, me arriesgo. Entonces, esta manera de ir avanzando en tramitos, pero siempre avanzando, trae otra cosa de fondo, que no te pierdas. Esa es otra de las cosas que aprendes, a cómo orientarte por el sol, por el viento, por lo que sea, por una brújula, por lo que sea, porque el chiste es que no te pierdas. Entonces, justamente es un tanto lo que tenemos que hacer, uno, no perdernos, y para eso el punto de la paz mental es fundamental. En el momento en que tú caes en pánico, en caos, en intranquilidad, en desesperación, ni avanzas, ni optimizas tus recursos, ni te cuidas, ni nada, ¿no? Entonces, de esto último que platicábamos, la base de dejar lo que ya no fue, la base de ver al futuro, la base de tener, decíamos, compasión, está en que puedas lograr que tu mente esté tranquila para ser objetiva en lo que está viendo y cómo lo está interpretando. Muchas empresas y muchas personas reaccionaron más rápido, pero no mejor. O sea, sobre reaccionaron a los eventos. Así es. ¿Verdad? Tomando decisiones precipitadas. Entonces, eso tampoco es bueno. Entonces, desde ahí, quizás esa me faltó enfatizarla un poquito más, pero necesitas tranquilizarte, poner los pies tranquilitos, voltear a ver y decir, de aquí para dónde, qué recursos traigo, ¿no? Y en función de eso ya vas para adelante. Oiga, más que con la cabeza en pánico o en duda o en versión de emergencia, pues no vas a tomar decisiones frías, que sean calculadas, ¿verdad? Porque no, dicen que no debes de tomar decisiones ni enojado ni feliz. Ni con hambre. Ni con hambre, desde. Entonces, pues sí, Ajá. tiene mucho sentido. Sí. El que sigue, es ejercitar la resiliencia. Eso me gusta. Resiliencia. Fíjate que hay personas, que la resiliencia es esta capacidad de levantarte cuando te caes, ¿no? Y leí un meme hace un par de días que decía, así que era muy motivacional, porque decía que si te caes, lo que tienes que hacer es levantarte, porque ni modo que te quedes ahí tirado como pendejo. Claro, es obvio que hay que levantar, pero la capacidad de levantarse se desarrolla. Quizá haya empresas que nunca se hayan caído, ¿no? Nunca se hayan caído fuerte, personas. Y una primera caída puede ser muy difícil de levantarse. Pero hay empresas y personas que ya saben enfrentarse a situaciones difíciles y saben que hay días nublados, pero que no todos los días están nublados, ¿no? Así es. Entonces, hay que aguantar, ¿no? Entonces, la resiliencia es esta capacidad para no quedarte vencido, sino volverse a levantar. Entonces, esa se desarrolla, ¿no? Tenemos una instructora aquí en la empresa que es psicóloga, trabaja temas de trabajo en equipo, liderazgo y todo esto, pero otra parte de su práctica es con el centro de alto rendimiento con atletas de competencia, ¿no? De nivel, digamos, profesional. Entonces, imagínate que tú vas corriendo, ¿no? Y es una competencia y vas por una medalla y vas muy bien y de repente te tropiezas poquito, ¿no? El reto ya no es nada más vencer a tus contrincantes, es vencer a tu mente que dice, chin, ya no fue perfecto, ¿no? Y entonces tú tienes que decir, sí, cierto, no es perfecto, pero vamos a lo que sigue porque mi meta está ahí enfrente, ¿no? Entonces, la resiliencia en el fondo no solo es la recuperación, sino la capacidad de reenfocar, ¿no?
¿Te acuerdas que te platicaba ahora que fuimos a Los Ángeles, que andaba saliendo de un proceso difícil en la parte empresarial, de muchos retos? Pues, ¿qué pasó? Que el día que terminamos nuestra sala magna para conferencias, la terminamos de equipar y todo, logo gigante en la alfombra, la semana próxima a cerrar la oficina, ¿no? La semana después de la semana, me reí porque dices, esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar. Y hay un punto donde hay cosas que puedes hacer y hay otras que las tienes que asumir que son la nueva realidad, ¿no? Y a partir de eso, ver qué sigue. Y digo, según lo que habíamos platicado, ¿verdad? Y es interesante ver cómo han ustedes tomado para reinventar sobre todo el tema de Axis en los entrenamientos especializados, las capacitaciones especializadas, la reinvención que han tenido que hacer y cómo, y yo ya tenía una idea de que eso iba a suceder, de que iba a ser una alternativa para poder traerlos o hacer entrenamientos acá en la región del Paso Juárez, pero porque pues son entrenamientos de mucho valor, pero esto nos forzó, ¿verdad? A lo mejor los forzó a desarrollarlos en aceleración, otra de las cosas que decíamos de la aceleración de la evolución en tecnologías. Ahora, pues ya tuvieron que desarrollar su propia plataforma, etcétera, la solución para poder continuar. Y me llama mucho la atención cómo ustedes pues lo lograron y en un rápido tiempo, ¿verdad? Porque esto lleva tiempo. Nosotros hemos querido, pero pues la verdad el día a día nos rebasa y pero es bien interesante que ustedes han podido implementar eso y rápido, ¿verdad? Y ya tienen material y tienen su estudio para grabación, para streaming, etcétera. Entonces, pues enhorabuena, me da mucho gusto por ti y por tu equipo. Darles un saludo a todos. Ojalá y nos podamos ver pronto. Y si no, pues nos vemos aquí virtualmente. Este, y ver, me gustaría compartir con toda la audiencia algunos de los entrenamientos que van a estar Axis haciendo host en los próximos meses. Les voy a dejar un link para toda la audiencia que quiera ver un poco más de eso, y aquellas compañías que se quieran comunicar. Yo creo que aquí hay que hacer un highlight importante, Saúl, porque no le dimos su debida presentación a Axis, pero aparte de las inteligencia estratégica que haces con todos los estudios macroeconómicos y microeconómicos y aparte tenemos el Instituto Axis que se encarga de esos entrenamientos y capacitaciones de alta especialización. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito nada más para resumir y a lo mejor lo hacemos un corto de 1 minuto, y eso nos va a servir para pues, poder invitar a nuestros clientes. Nosotros tenemos acá locales en la zona que se puedan subir a la plataforma y pues tener este tipo de beneficios presentes, porque ahora con mayor razón, ¿verdad? Hay mucho cambio en ingeniería y muchos validaciones de procesos y de productos, porque están siendo adaptados a las nuevas realidades y creo que es una necesidad latente de la industria. Entonces, por eso me gustaría aquí añadirle un poquito de valor a la audiencia, si nos platicas de Axis. Claro que sí, como bien dices, tenemos 2 divisiones, una que se llama Axis, que nos dedicamos fundamentalmente a trabajar con instituciones, gobierno, cámaras, asociaciones, clústeres, en estrategias de desarrollo local, y eso lo hemos hecho por más de 20 años. De esta iniciativa o de esa unidad de negocio, ahorita les invitaría, no sé si se piensa ver covid19.inteliaxis.com. Hay una serie de reportes del grupo de investigación que estructuramos. Estamos trabajando con la Universidad de Arizona, con el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Sonora, y con empresas, algunas otras empresas, para investigar y analizar qué es lo que está sucediendo en el ámbito empresarial, los impactos en el empleo, en las ventas, en la tecnología, en la adaptación. Y eso es parte de lo que hacemos desde esa trinchera.
investigar, analizar qué está sucediendo y proponer maneras de mejorarlo. En la segunda, en el Instituto Axis, como bien decías, nuestro enfoque está en entrenamiento especializado. Claro que ofrecemos programas, digamos, usuales, como lo que tiene que ver con certificaciones ISO 9000, formación de supervisores, en fin, SPC, una diversidad de temas, pero nos hemos enfocado a atender requerimientos de especialidad de las industrias. Claro que la médica, la aeroespacial, la electrónica y muchas otras, en particular para el sector de, digamos, tecnologías de la salud, consideramos que tenemos el portafolio más amplio de programas en español para este sector. Entonces, desde gestión de cuartos limpios, todas las normas que tienen que ver con en torno a FDA, la 13485, análisis de riesgos, esterilizado de dispositivos, empaque de producto médico y muchos otros programas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya lo mencionabas, hemos transitado a plataformas en línea y buscando que sean más allá que un Zoom donde tienes al maestro hablando ahí con una conferencia, sino cada vez incorporando más técnicas para que los métodos de aprendizaje sean más efectivos, no sea más interactivo. No estamos, nada de lo especializado lo estamos haciendo masivo. Estamos manteniendo los grupos relativamente reducidos y buscando que haya mucha interacción entre los participantes, el instructor, etcétera. Entonces, en ese sentido, a sus órdenes. Y obviamente con ustedes, que han sido pues, una empresa con la que hemos desarrollado mucha afinidad, pues el beneficio que podamos extender a sus clientes, a sus aliados, pues con todo gusto lo haremos. Bueno, y bajo ese aspecto, pues voy a hacer ahí una invitación a nuestra comunidad para que se animen a los que tengan interés de aprender alguna o tengan necesidad del aprendizaje de alguna de estas disciplinas, que se nos acerquen. Vamos a estar compartiendo por ahí un roster de las capacitaciones y entrenamientos. Y nada más para resaltar, son entrenamientos de alta especialización, ¿verdad? No son, o sea, no son entrenamientos, son enfocados a la industria médica, en los que vamos a estar promoviendo al menos por los próximos par de meses, y son de alta especialización, para que son temas que regularmente nosotros le daríamos a nuestros consultores o a nuestros ingenieros, que les ayudaría a ellos a dar un inicio con nuestros clientes, pues más rápido, más eficiente, como dicen, a llegar al campo ya corriendo, ¿no? Entonces, vamos a estar por ahí compartiendo todas las ligas y la información relacionada con esos entrenamientos. Saúl, te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias por la plática, por tus consejos y tus comentarios. La verdad, para mí esto es una ola de aprendizaje. Todo el día estoy aprendiendo de mucha gente en la misión, ¿verdad? De aprender más, de conocer más. Como tú bien dijiste, uno como a veces no tenemos talento, pues tenemos que aprender de la técnica. Entonces, con la técnica a lo mejor podemos desarrollar esas cosas innovadoras, creativas, ¿no? Que nos ayuden, pues, a mejorar la comunidad, a mejorar la vida de las personas. Te agradezco mucho de antemano tu tiempo y pues ojalá y estamos platicando pronto sobre las diferentes actividades que vamos a hacer juntos, ¿verdad? Oh, gracias a ti, Marco, y espero que algunos de estos conceptos que compartí pues, sean de utilidad también para tu audiencia y a la hora. Y por acá andamos en Tijuana. Pues muchas gracias, y a toda la audiencia, gracias por seguirnos escuchando. Esto fue Innovator Podcast, hablemos de innovación. Hablamos de innovación tecnológica con Saúl de los Santos, perdón, ya tengo que cambiar el nombre. Con Saúl de los Santos de Axis, Instituto Axis y de Axis. Muchísimas gracias y buen día. Hasta luego.